Hola familia, ¿cómo están? Hoy vamos a hacer algo diferente. He querido hacer este video desde hace mucho tiempo porque cuando estoy en un semáforo en rojo veo la mala práctica de algunas personas al utilizar las cajas automáticas de los carros, porque hay que saberlas manejar. ¿Cómo así, Alex? Sí, las cajas automáticas hay que saberlas manejar. Veo mucho la mala práctica en los semáforos cuando, mientras el semáforo está en rojo, ponemos la caja de drive, la ponemos en parking. No hay necesidad de hacer esto. Las cajas automáticas están diseñadas para dejarlas todo el tiempo en drive y simplemente con el freno accionado, ya con eso no necesitamos hacer absolutamente nada más. Por el contrario, tenemos la creencia de que al dejarla en drive con el semáforo en rojo, la caja se está sobreexponiendo, está trabajando de más, y es todo lo contrario. La sobreexponemos, la ponemos a trabajar de más es cuando la ponemos en neutro o la pasamos a parking en un semáforo. Las cajas automáticas hay que dejarlas quietas. La ponemos en drive cuando salimos y solamente las volvemos a mover cuando ya llegamos a nuestro lugar de trabajo o cuando llegamos a nuestra casa. Es la única manera. De resto, todo el tiempo se tiene que dejar en drive. No hay necesidad de ponerla en neutro o ponerla en parking. Otro mal procedimiento que veo y que me preguntan mucho por los correos electrónicos, en la caja de los comentarios de los videos, o también personas que tienen mucho miedo de comprar un automóvil con caja automática, que porque puede llegar a presentar problemas, que porque los costos son muy altos, y sí, tienen toda la razón. Pero este procedimiento es lo que hace que la caja pierda lo que es su durabilidad y empiece a pedir de pronto reparación. ¿Y cómo nos damos cuenta que una caja está en mal estado? Es cuando empiezan a ver esos tirones, esos movimientos de cabina fuertes entre cambio y cambio andando, o cuando la ponemos, o cuando está en parking y la ponemos en reversa o la ponemos en drive. Y hoy en día las cajas automáticas son muy suaves y son muy dóciles en su accionar. Entonces ese es el primer pecado que hacen con las cajas automáticas. Lo segundo que veo es que las personas me preguntan que cómo parquear un carro automático. Por nada del mundo soltar el freno, siempre tener el freno hundido. Pasarlas de D a P, que es parking, poner el freno de estacionamiento, apagar el automóvil y por último quitar el pie del freno. Ese es el procedimiento. Volvemos y repetimos, siempre tener el freno hundido. Poner de D, ponerla en P, que es parking, poner el freno de emergencia, apagar el automóvil y quitar el freno por último ya antes de bajarnos. Esta es la manera correcta de parquear un carro con caja automática, porque la P significa que hay una cuña que se pone entre piñones y piñones para que el carro no se mueva. Es como tener en un carro con caja mecánica, dejar el carro emprimerado para que el carro no se mueva. Esa es la única manera. Aquí, como no tenemos cambios, por lo menos de manera manual, porque es una caja automática, la única manera es poner esa cuña entre piñón y piñón para que el carro no se mueva. Pero si hemos quitado el freno o si no hemos puesto el freno de emergencia, todo el peso del vehículo va a recaer sobre esa cuña. En este caso, una camioneta Toyota Prado de más de 2 toneladas de peso, que después va a ser mucho problema sacarla porque está bastante apretada con el peso del vehículo cuando de pronto estamos en una bajada. Entonces es una mala práctica que incluso puede llegar a dañar incluso hasta la caja automática, porque va a ser tanto el esfuerzo que vamos a hacer para sacar la caja de P y ponerla en drive, que el carro va a hacer un sonido bastante agresivo y puede ser muy maligno para la caja automática. Entonces, familia, ya saben dos cosas que no hay que hacerle a la caja automática para que permanezca muchísimo tiempo más. También leer, lo que muchas personas no hacen es leer lo que es el manual del propietario. Una máquina de estas, alguien la creó, alguien nos dice cómo debemos de utilizarla, qué debemos de hacer cada cierto kilometraje, cambiarle algo, cambiarle lo otro. Incluso las cajas automáticas también se les debe cambiar el aceite. No es el mismo aceite del motor, no es el aceite o el líquido hidráulico de los frenos, es un aceite ya totalmente especificado para cajas automáticas. Así que, familia, gracias por estar aquí. Suscríbete si no lo has hecho. Próximamente vamos a estar dando más tips de cómo manejar cajas automáticas, cómo manejar tu auto para que te dure muchos kilómetros más. Familia, suscríbete y dale like. Hasta un próximo video. Chao.